Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora y nuestra en la hora muerte. de nuestra muerte. Gloria al Amén. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, Ahora y por los siglos de siempre, los por los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por por nosotros, nosotros. San Pablo. ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Bueno, el tema de hoy para nuestra clase es justamente la afección. Y es el misterio del paso de Cristo entre nosotros, es un misterio siempre actual. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto. Solo voy a cerciorarme de que en efecto el internet al que estoy conectado es el correcto. Un momentito. Sí, es el correcto. Muy bien. Entonces, les decía que pues el tema de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo pues cuando uno se pregunta ¿y cuál fue el motivo de su condena? Bueno, pues el motivo de su condena es justamente mm, pues él declaró ante el Sanedrín que él era el Mesías cuando se lo preguntan. Y ellos piensan, este está blasfemando, y por eso de una vez le dicen que ya no hace falta ningún tipo de pruebas ni testigos, porque en realidad él ha blasfemado, es decir, que para ellos pues estaban buscando una causal de pues de que se trataba de alguien que blasfemaba, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta que aquella verdad les resulta aceptarla. Bien, entonces, bueno, perdón, voy a quitar ya está. Porque la cena. Bien, entonces hay una, y la historia de la sal. ¿Por qué? Porque, pues, Hebreos 1:1 dice que de muchos modos habló Dios a los hombres, pero que últimamente Cristo. Por tanto, Dios habla al pueblo a través de profetas y no siempre Israel recibe la palabra de Dios. Pero hay continuidad entre la manifestación de Cristo y y su condena, más la historia de la salvación. Bien, entonces ustedes ven que en Judá hubo profetas, ahí está Jeremías, Habacuc, Sofonías. Ustedes ven que había profetas en Babilonia, ahí está Daniel, Ezequiel. Bueno, No entonces están, Dios, no ve. perdón. Entonces, los profetas sufren injusticias. Cuando los judíos abandonan y olvidan las leyes de Dios, entonces Dios manda profetas para que los profetas le hablen aquello. Y entonces empiezan a padecer injusticia por cumplir su misión. La historia de Israel tiene punto culminante cuando San Pablo dice en capítulo 4 de la carta a los Gálatas, versículo 4, dice que llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su
a Israel se cumplían y esas pues llegaran a su punto culminante, todo estaba ya preparado, de modo que se podía instaurar y siguen a Cristo, otros le rechazan. Los primeros se convierten en algunos jefes de sinagogas, pero la mayor parte de los jefes del pueblo rechazan a Jesús y lo condenan a muerte. Lo someten valientemente su identidad y la va a experimentar en su carne una injusticia muy grande, pero el sufrimiento mayor no es en su carne, sino en su alma. Bueno, entonces ahí indudablemente estaban contenidas todos los pecados de todos los hombres de todas las épocas. Por eso Cristo suda sangre en el huerto de los olivos. Cada pecado es sencillamente el rechazo del proyecto de Dios en Jesucristo. Y el rechazo alcanza su punto culminante con la condena de Jesús a esa muerte. Bueno, Jesús acepta libremente los sufrimientos físicos y morales porque, dice la Escritura, cargó nuestros pecados sobre sus hombros. Y en esos sufrimientos, ahí están todos los pecados de los hombres y ahí está toda la ofensa a Dios. Bueno. Aquí vemos a Pilato mostrando el título de la condena. El título de la condena está escrito en 3 idiomas. Se conserva esa tabla en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, que está en Roma. Ahí está esa tabla con el título de la condena en 3 idiomas, que eran los idiomas conocidos y que se hablaban oficialmente en la época. Bien, Jesús cancela nuestros pecados porque sobrelleva los sufrimientos, pero los sobrelleva en unión obediente y amorosa con su Padre. Por tanto, no es un sobrellevar de cualquier manera, sino las herramientas que Jesús usa son una caridad por todos los hombres, aun cuando no lo merezcamos, de modo que perdona las ofensas por amor, según explica San Lucas en capítulo 22. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en el corazón de Cristo no hay cupo para los agravios y por tanto mueren. Mueren porque Jesús no los deja entrar en su corazón. Él va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar y nos ama sin que lo mereciéramos. De ahí que, pues, cuando Él se sacrifica por nosotros, se sacrifica por cada persona. Por eso San Pablo llega a decir en Gálatas 2, mi amor, y gravísimo pecado de perseguir con saña a todos los cristianos. Bien, en Isaías 53, número 5, se profetiza que en sus llagas hemos sido curados. Y Dios Padre sostiene lo afirme del capítulo 5 de Romanos, hay que meditarlo con mucha frecuencia para no caer en una visión pesimista en el mundo. Esa visión pesimista no nos esa visión pesimista estaría ignorando que Dios hace que caiga muchísimo más gracia que el daño que pudo haber hecho el pecado de misericordia. Por tanto, el acto de aquellos hombres que lo acusan y condenan no es lo decisivo es la actitud del Señor. Entonces, es el Hijo de Dios hecho hombre, Él va libre porque quiere, dice el catecismo, reparar nuestra desobediencia. Con esto entendemos entonces que
la desobediencia de los hombres, la desobediencia es justamente resuelta con la virtud de la obediencia, que es la virtud la virtud en la vida del cristiano. Entonces, el fruto, pasión y muerte es que Dios elimina el pecado. No es que Dios cierre los ojos ante nuestros pecados, no, es que lo destruye. Esta es la realidad. Pero para que Dios destruya el pecado hace falta la voluntad. Ahora, esto no quiere decir que ellos piensan que aunque pequemos después de haber aceptado a Cristo, dicen ellos, bueno, del perdón, y según ellos, pues de haber aceptado a Cristo, ya no importa porque ya fue perdonado. Esto significa ignorar cómo funciona la libertad del ser humano. Luchar. ¿Qué más frutos tiene la cruz? Bueno, la cruz nos indica el camino para alcanzar la plenitud, pero ojo que este camino pasa por el sacrificio. Este camino pasa por la pasión y muerte, si queremos llegar a la resurrección. Entonces, el camino de la cruz a algunos no les resulta simpático, más bien les resulta antipático. Y a quienes piensan así y tienen miedo al dolor, hay que explicarles que la cruz revela la potencia del amor. Bueno, aquí ven ustedes que está tallado en piedra el nombre de Jesús, Jesús hombre y salvador en este dibujo, esta fotografía. Pues nosotros sabemos que todo lo que él ha hecho, pues Jesús es perfecto hombre. Entonces Jesús, perfecto hombre, mm, nos está mostrando el camino de la plenitud. Por tanto, si pasamos por la cruz, llegaremos a la resurrección. Si tenemos miedo de pasar por la cruz y somos esquivos ante la cruz y nos quejamos de la cruz, qué difícil llegar a la resurrección. ¿Qué dice la liturgia y la escritura hablando de la pasión y muerte del Señor? Bien, en primer lugar, nos habla y evocada en la liturgia. Por lado santo, por la noche, empieza diciendo, o culpa. Fíjense la lógica paradójica, paradójico llamar culpa feliz al pecado, pero es que lo explica el mismo texto. Tener tan grande. Ahora tenemos una nueva forma de unión con Dios que es definitiva. Eterna. Isaías, de esta alianza es de la que habla Cristo en la última cena. Con la iglesia. ¿Y quién con la fórmula trinitaria? Bueno, creación y de reparación, de limpieza y acción por el pecado. Aquí están los textos de expiar, es reparar, reparar. Limpieza y purificación del pecado, es decir, que nos purifica y nos renueva. De modo sobreabundante, propiciación de la deuda que no podíamos pagar por nosotros mismos. Bueno, entonces Jesús obedece al Padre. Y Adán y Eva se habían revelado de la sujeción, no querían obedecer.
Y por tanto, Jesús al hombre perfecto, sin dejar de ser. Y en tercer lugar, hay que decir que la cruz de Cristo lleva consigo el pago del rescate. Es decir, sido redimida, ha sido de su sangre y de sus sufrimientos y de su muerte. Es decir, que el diablo ya no puede hacer nada con nosotros, ciertamente, pero no puede vencernos. Si nosotros no nos dejamos vencer. Ahí lo que cuenta es San Pablo, se dice que la justicia. Por tanto, recuperamos de que somos reconciliados con Dios. Vienen a ser la causa de la justificación. Y esto es lo que permite al Espíritu Santo volver a morar dentro de nosotros. Bien, hablemos de la resurrección del Señor. Aquí les he puesto este sello. Este sello recoge una pintura de el pintor que ha hecho los cuadros de Cayala, este señor que es un pintor malagueño, ¿verdad? Y pues este Cristo resucitado que tiene a su espalda la cruz, justamente es el Cristo del que estamos hablando. Ok, entonces resulta que Cristo padece y muere, y su cuerpo, ese cuerpo que padece y muere, es sepultado, pero sepultado en un sepulcro que nadie había usado nunca antes. Esto tiene mucha importancia para identificar que el cuerpo que estaba ahí no se puede confundir con ningún otro cuerpo. Que cuando se habla de que descendió a esas almas no habían podido entrar al cielo porque el cielo estaba cerrado. Estaban esperando que llegara el Mesías eterna, Salvador. Pero cuando se dice los infiernos, la palabra lugares de abajo se refiere concretamente al de Abraham, no propiamente al infierno, porque nadie puede salir de de salida. Esto es lo que lleva a la Divina Comedia a poner un rótulo en la puerta del infierno. Qui entrate, qui lasciate ogni speranza. Bien, entonces resulta que gocen ya de la felicidad eterna en Dios. Verdadera, ¿cómo se prueba? Los apóstoles no la vacío, pero para que dijeran por parte de las autoridades judías que los discípulos lo habían robado. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Testigos. Hay 500 hermanos apóstol Tomás. Por eso no podemos rechazar, no podemos rechazar este misterio de la resurrección.
¿verdad? Entonces, y muchos lo ven y dan testimonios distintos. Entonces, por eso es que cuando San Pablo habla de Cristo resucitado, que es el que se aparece a él, ¿verdad? Cristo resucitado se aparece a San Pablo camino de Damasco. ¿Mm? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Jesús es, ¿y tú quién eres, Señor? Y lo que le pregunta a él. Y la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, San Pablo no tenía intención de dar falso testimonio sobre Dios. ¿Por qué? Porque él está tan convencido de haber visto a Jesús resucitado, tan convencido porque si no, no hubiera cambiado de conducta. Así de simple. El cambio de conducta es lo que le produce esa convicción. Bueno, entonces la resurrección inaugura una nueva vida, la vida del mundo futuro, que está ya comenzada en la vida de los cristianos bautizados, confirmados, que reciben la Eucaristía, que confiesan sus pecados y que tratan de vencer en la lucha hasta que lleguen a la vida eterna. Vida nueva, el cielo está anticipado en la tierra. El cielo en la tierra es la Eucaristía. Por eso la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino la llama en latín Pignus Future Gloriae, anticipo, prenda de la vida eterna. Ok. ¿Cómo se compagina entonces el sufrimiento con la felicidad y la perfección? El sufrimiento físico y espiritual que tiene Jesús en la cruz se transforma en felicidad y en perfección, tanto en el cuerpo como en el alma. Aquí vemos nosotros en esta pintura del Renacimiento a Cristo levitando en los aires, resucitado. Vemos que el sepulcro está destapado, ¿verdad? Que esta es una pintura de la transfiguración del Señor, aunque pues digamos que mezcla la transfiguración del Señor con su resurrección. Vemos a los soldados, y vemos a las santas mujeres. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros? ¿Por qué? Porque Él es por eso también para nosotros. Y el don del Espíritu Santo hace que esa vida nueva comience ya para nosotros a partir de su resurrección. Entonces, ya aquí en la tierra estamos llenos de la gracia de Dios. Gracia sobre gracia, dice el apóstol Juan. Y cuando una persona es fiel y termina su vida en esta tierra, su fidelidad te conseguirá del Señor, por los méritos infinitos de Cristo, la comunicación de su gloria ya de modo definitivo. Bueno, nosotros pasamos de la muerte a la vida. Pasamos de la lejanía y edificación, por tanto Dios ahora está ya cerca de nosotros. Cuando dejamos de vivir en pecado, empezamos a vivir en el camino de la justicia, que es el camino de los hijos de Dios, y por tanto las angustias, es decir, toda la fuerza del misterio de la Pascua de Cristo, pasión, muerte y resurrección, incide en el desarrollo de nuestra vida como hijos de Dios. Y vamos encontrando la plenitud de nuestra humanidad. Bien, Cristo sube a los 40 días después, termina la misión en esta tierra. Por tanto, la resurrección
Cristo prolonga 40 días entre los discípulos para completar la formación, pero esta presencia de 40 días concluye, caduca, podríamos la presencia física, porque seguiremos teniendo la presencia sacra pide que no se vayan de Jerusalén hasta que sea de lo alto. Bien, Jesús vuelve al cielo con el Padre, pero se queda entre nosotros de modo especial en la Santísima Eucaristía. Y la glorificación de Cristo nos alimenta y nos impulsa. Estamos animados a vivir con los ojos puestos en el cielo, por eso San Pablo dice que busquemos las cosas de arriba. Nos recuerda que en esta tierra no tenemos ciudad permanente, lo dice la carta de los Hebreos, y por tanto dice, buscamos la futura. No tenemos ciudad permanente, buscamos la futura, vamos hacia allá. Este es el sentido de la procesión dentro de la misa, la procesión de entrada, la procesión de salida, presidida por la cruz alta, presidida por el sacerdote que va detrás de la cruz alta de Cristo mismo. Bien, entonces todo esto nos llena de deseos de santificar toda las almas. ¿Qué almas? Las que Dios pone en el camino de nuestra profesión y de nuestra familia. En un aeropuerto o en un avión, pues a veces en la vida, en las calles de una ciudad o de un autobús, hemos dejado una huella en esas personas, con la sonrisa, con la amabilidad, con la oración por esas personas. Pero además tenemos la certeza de que desde el sagrario Jesús nos acompaña. Bien, este misterio pascual es actual en la vida de todo cristiano. Por eso es que cuando Jesús resucita, Él no vuelve a morir, como murió Lázaro o el hijo de la viuda de Naím, ¿verdad? O la hija de Jairo. No, la resurrección de Cristo totalmente distinta a las resurrecciones que Él operó. Esto llevó a Benedicto XVI a decir el año 2011, si habéis resucitado con Cristo, las palabras son de San Pablo, que es lo que le está comentando, Colosenses 3, buscad los bienes de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. ¿Qué comenta Benedicto XVI? Dice, ¿acaso San Pablo quiere favorecer el desprecio de la realidad terrena? ¿Acaso quiere sugerir que nos olvidemos de este mundo de sufrimiento, injusticias y pecados para vivir de modo anticipado en el paraíso? Si fuera así, el pensamiento del cielo sería alienante. Pero para captar el sentido verdadero de las afirmaciones de San Pablo, solo se alcanza cuando no las separamos de su contexto. ¿Qué entiende el apóstol por los bienes de allá arriba y los de la tierra? Los bienes de la tierra que hay que evitar son, fíjense lo que dice el mismo Pablo en los Colosenses, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Eso es a lo que hay que dar muerte. Deseo insaciable de bienes materiales, egoísmo, que es la raíz de todo pecado. Listo. Bueno, recordar lo que el mismo San Pablo en Colosenses 3 nos explica. Dice bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Nos mutuamente y nos perdonemos cuando tenemos quejas de los otros. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Eso consiste en evadir el presente,
No, alcanzar la vida eterna. Se trata de caminar bien en el presente hacia la vida eterna, así es, caminar bien en el presente. ¿En qué consiste actualizar nuestra vocación bautismal? Consiste en vivir de fe, en vivir de fe, confiando en la providencia de Dios. Es decir, ¿qué espera Dios de nosotros y qué esperamos de Él? Esperamos que nuestras obras den buenos frutos por la ayuda de Dios. Él espera de nosotros que fomentemos la caridad con todos y que acudamos con oración a las fuentes de la gracia, que son los sacramentos, las aguas de la gracia. Por eso he puesto aquí un vaso de agua. Bueno, ¿qué es dejarse transformar por la gracia? ¿En qué consiste aportar nuestro granito de arena? Es cooperar con la gracia de Dios para que el mundo sea como Dios quiere al final de los tiempos. ¿Qué es lo que se nos pide ahora? Que logremos que la cultura actual tenga un nuevo rostro. Por tanto, que haya más solidaridad, que se respete la dignidad de las personas, la paz, la armonía familiar, la justicia, la promoción social, el cuidado del entorno en el que vivimos. Voy a contar una anécdota ocurrida en Nuestra Señora de la Paz, un día que estaba yo ahí confesando. Se aparece una señora a pedir limosna, como es usual en las puertas de Nuestra Señora de la Paz, suele haber siempre gente pidiendo dinero. Y entonces había llegado una señora a confesarse y le dijo, ¿sabe qué? Puede esperarme una hora, le voy a dar algo que le va a servir. Se fue a comprar una red desechables. Le dio todo eso y le dijo, usted ya puede empezar a trabajar, ya no necesita pedir para vivir. Bueno, pues aquella mujer no se quedó en hechiga, sino que de una vez puso en sus manos la posibilidad de trabajar, porque le dio las herramientas. Así dejará de ser una limosnera. Ok, de Pascua ha traído. La luz de la Pascua de Cristo tiene que penetrar nuestro mundo y llegar como mensaje de verdad y de vida a todos los hombres. ¿A través de qué? De nuestro testimonio cotidiano. ¿Y dónde se da ese testimonio? El reloj de sol o perpendicular, pues de ahí de la bus fugit, el tiempo huye, pues ahí donde hay un agujero, ahí suele estar pues, una pieza de metal cuya sombra de sol, ¿verdad? Dice, yo sin sol y tú sin fe, no somos nada, no somos nada. Bien, este azulejo, pues nos dice una gran verdad. El reloj sin sol no da la hora y tú y yo sin fe, no somos nada. Bien, con eso termino. Y quito las diapositivas para dar lugar a las preguntas. Vamos a ver si quieren preguntar algo. Esta lección, pues se las voy a pasar a repetirla con ustedes y la tendrán a su disposición. Sí, buenas noches, don Mario. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, puedes preguntar. Eh, Tal vez es obvio lo que significa nueva alianza, pero yo quisiera saber si Lo que tiene ciencia de ampliar un poquito eso, de ese concepto, ¿verdad? Disculpe.
Perdón, el concepto de, ¿Qué significa la nueva alianza, verdad? bueno, Eh, a lo largo de la historia el Señor fue haciendo alianzas. Hizo una alianza con Noé. Mira, cuando Noé se emborracha, aquella alianza fracasa. Hizo una alianza con Abraham. La alianza con Abraham fracasa porque, porque Abraham se impacienta y tiene un hijo con la esclava. ¿Qué le van a hacer a los 100 años? Con Jacob, al que le cambia el nombre y le pone Israel y, y la alianza como Dios va a dar la nueva y definitiva alianza de un toro, sino la sangre del Cordero de Dios. Por eso es que en la última cena no hay cordero en la mesa, porque el Cordero está ahí sentado, instaurando la nueva Pascua. Muy bien, con eso te aclaro qué quiere decir la nueva alianza, te lo amplío. Ok, ¿alguien más? Pero si no quedó claro, me lo dices, Juan. Muchas gracias, Mario. Ok. Don Mario, Sí, lo de bajó a los infiernos no mucho lo entendí. Julio, algo ocurrió que no te escucho. Ah, ahorita ya me escuchan, ¿no? Y ahora ya te escucho, sí. Lo de bajó a los infiernos no mucho comprendí. Lo de bajó a los infiernos no mucho comprendí. Así. Bueno, bajó a los infiernos tenidos Internet es algo malo. todos los justos, de Pulón y del pobre Lázaro. Y dice, a eso se le conoce con el nombre de Epulón, no sabemos su nombre exacto. Se ve a Abraham y le pide a Abraham que mande a unas gotas de agua y le dice a Abraham en abismo insondable. Bueno, entonces si eso no es posible, le manda, y si no, si ven allá, no, si no, la respuesta de Abraham es, creerá, que es lo que ocurre cuando el... Entonces, el seno de Abraham es, dijéramos, un estado, tanto el seno de Abraham ya no existe, solo existe el purgatorio, como estado de purificación previo a entrar al cielo, que no coincide con el concepto seno de Abraham. Muy bien, Julio, no sé si con eso ya te aclaro. Sí, don Mario, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quería preguntar?
Bueno, terminaríamos nuestra clase. Vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros María, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amén. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Amén. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Bueno, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ruega por nosotros, San Juan. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Que descansen. Ruega Buenas por noches a nosotros. todos. Ruega por nosotros. Buenas noches, tocayo. Gracias, don Mario. Feliz- Gracias a todos. Feliz noche, don Mario. Feliz noche para todos. Gracias, don Mario. Buenas noches.